Ayer hice unas historias en Instagram, os enseñé que estaba con esta persona de aquí y os pedí que me mandarais algunas preguntas. Nos habéis mandado muchísimas preguntas, así que vamos a contestar solo algunas. Había muchas preguntas de gramática, pero hemos decidido contestar las que están más relacionadas un poco con la cultura, los viajes, España, ¿no? Y las de gramática las contestaré poco a poco en otros vídeos. Este es un vídeo que no vamos a editar mucho, es un vídeo natural. Os invitamos a merendar aquí a casa con nosotros. Y la intención es que podáis escuchar una conversación en español natural y real, auténtica. Una de las preguntas que más veces se repitió fue: ¿quién es ese hombre? ¿Quién es esta persona? ¿Por qué hago tantas historias con él? ¿Quién es? No sé qué. Entonces, bueno, los que me seguís desde hace tiempo ya lo sabéis, es mi padre. Pero, el teléfono. Bueno, esto sí lo cortaremos. Lo siento. Dile que no puedes ahora. ¡Hola! Hola, pero es que estamos grabando un para vídeo, YouTube. guapa. No ¡Ay, mis niños! Bueno, después de esta pausa, Lo que siento. mi padre no ha apagado el teléfono. Uno de mis seguidores. Sí, uno de tus seguidores. La primera pregunta, el primer grupo de preguntas era: ¿quién es? Entonces, papá, ¿puedes describir tu personalidad con 3 palabras? Pues la verdad es que eso no me corresponde a mí, tenéis que ser vosotros los que me tenéis que definir. No, venga, necesitamos 3 palabras, pueden ser adjetivos o lo que quieras que pienses que te describen. Yo creo que soy activo, que estoy siempre haciendo cosas, que no me gusta estar quieto, estar parado. ¿Sí? Luego me parece también que soy un hombre, ya me voy a echar flores, un hombre leal. Vale, sí. Para con mis amigos, para con mi familia. Y luego, pues que creo que disfruto de las pequeñas cosas. Que no necesito grandes lujos y que no necesito situaciones muy especiales para disfrutar del momento. Bueno, está bien. De hecho, una de las chicas que ha mandado una pregunta decía: ¿por qué está siempre de buen humor tu padre? Quiero aprender. ¿Tienes algún consejo? Sí, la razón es Guadalupe. Mi niña, que cuando la veo se me quitan todas las penas. Bueno, sí. Venga, la siguiente categoría o el siguiente grupo de preguntas eran recomendaciones de series o películas para mejorar en español. Entonces, como hay muchas series, hay muchas películas, aquí en el canal ya tenéis varios vídeos en los que recomiendo películas y series para aprender español. Hemos pensado recomendaros la última que hemos visto, que más o menos nos ha gustado, ¿no? Entonces, yo os quiero recomendar una peli de Netflix que se llama Pared con pared, la vi ayer. La protagonista es Aitana, que es una cantante bastante famosa en España y ahora está empezando también como actriz. Es una película que creo que es bastante fácil de entender, así que os puede ayudar a mejorar un poco pues la comprensión. ¿Tú qué serie quieres recomendar? Bueno, la última... Una serie. La última serie que hemos visto, que es Entre Tierras. ¿De qué va? Pues va de una situación un tanto... Pero es que claro, si lo cuento no lo van a No, pero un poquito una introducción. Pues es de la España, yo creo, de los años 60 aproximadamente. Y trata... Rural, ¿no? Rural. En el campo. 100% rural. Y luego pues que tiene... Pues, no sé, situaciones que a lo mejor son un poco exageradas, pero es una película que engancha. Una serie que engancha. Vale, al final de cada episodio te quedas con ganas de ver el siguiente, ¿no? Sí. Otras personas me preguntaban por qué me he mudado a Cádiz. O sea, por qué elegí vivir en Cádiz cuando volví de Italia y cuando volví aquí a España, por qué decidí mudarme a Cádiz y no a Cáceres, que es nuestra ciudad de origen. Porque tiene muy buenos pasteles, muy buenos dulces. Ahora no lo vamos a tomar. No, bueno, la verdad que me mudé aquí principalmente por el clima, porque llevaba mucho tiempo en el norte de Italia pasando mucho frío, por el clima, porque me apetecía vivir en la costa, cerca del mar, y además Cádiz me pareció una ciudad que está bastante bien conectada, hay muchos aeropuertos cerca, y desde aquí es mucho más fácil viajar que desde Cáceres. Y además, porque así tú tienes vacaciones gratis. Ah, claro. Yo me aprovecho todo lo que puedo y vengo aquí a Cádiz, a la playa.
Sí, te Pero- gusta, ¿no? Bueno, me encanta, una maravilla, una maravilla. Vale, relacionado con el tema de Cádiz, nos han preguntado mucho sobre el vino, sobre los vinos de Jerez, sí. de Jerez, de la frontera y de la Y zona la de provincia la de provincia Cádiz, de la Cádiz. provincia de Cádiz. Si no lo sabéis, hace poco hicimos un vídeo sobre Sí. Jerez de la Frontera, probando allí también algún vino y eso. Y nos han preguntado, pues, ¿cuál es el mejor vino de Jerez? ¿Tienes alguna recomendación de un tinto dulce en Jerez y tal y cual? A ver, aquí tenemos que decir una cosa antes de empezar, ¿no? Y es que muchas veces la gente dice, yo quiero tomar un Jerez. Bueno, pero ¿cuál? Sí, Porque el vino de Jerez es un mundo. claro. Dentro del vino, Sí. de la zona de Jerez, hay muchísimos Muchos tipos, tipos ¿no? y El muchas más marcas. Muchas marcas. A lo mejor son más famosos los dulces, porque son muy populares pues en Reino Unido, No, y tal, ¿no? Quizás fuera. No. Cada uno tiene su personalidad. Vale, por ejemplo. Pero yo también ¿Puedes quiero decir hacer... algunos ejemplos? Yo también quiero hacer una advertencia. Yo no soy un experto en el vino, No, claro que no. pero sí que me gusta ¿Te gusta? y sí que disfruto. Sí. Y yo creo que uno no se tiene que dejar llevar tanto por los muy entendidos y por las marcas de los vinos y por el precio de los vinos. No, el precio sobre todo no. Y por aquí el en precio de España. los vinos. Hay que ir y probar. Probar vinos. Aquí la suerte es que hay bodegas y hay establecimientos que tienen mucha variedad de vinos, que no es necesario que abran una botella para ti y puedes probar. Con moderación, porque claro, luego el vino produce sus efectos. Entonces, Sí. con cuidado. Dicen que a veces tomarse una copa de vino, una copa de algo, ayuda también a mejorar la fluidez en el idioma. Porque... Sí, pero... No, nos vamos a recomendar desde aquí que bebáis. Pero también lo contrario, porque si bebes mucho vino, luego se te Si traba te pasa, la lengua. Si te pasa, no Se te puedes traba la hablar. lengua. Vale, entonces, dentro del vino de Jerez Yo- está el fino, ¿no? Sí. Que por ejemplo es un vino seco. Sí, Tenemos también el amontillado, que También, también es seco, también, sí. más fuertecito. Sí. El oloroso. sí. Luego luego vino Son zumos, son zumitos, zumos, son claro, bueno, zumitos de uva fermentados. vinos un poco más dulces, como puede Sí. ser el Pedro Jiménez, Yo- el Cream. Si tú, espérate, Sí. una de las amigas de aquí de Instagram nos ha escrito Sí. que a ella le gusta el vino dulce. Sí. ¿Cuál recomendarías en especial de los vinos de Jerez? Hombre, a mí me gusta mucho el cream. ¿Sí? Me gusta mucho porque quizás puede ser lo difícil combinarlo a la hora de tomar algunas tapas. Yo me lo tomo con todo. No, a mí me gusta también de Yo me lo tomo aperitivo. con todo, Sí. pero a lo mejor hay quien dice, pues este vino no marida excesivamente bien, a lo mejor con una tapa de tal naturaleza. Bueno, con independencia de eso. Yo la experiencia que tengo, mi primera experiencia con los vinos de la provincia de Jerez fue en Sanlúcar de Barrameda. Sí, que allí el más popular es la manzanilla, La ¿verdad? manzanilla, Sí. la manzanilla. Y me entregué en cuerpo y alma a la manzanilla. Un forofo de ese vino. Un forofo. Un forofo. Un fan. Muy Un fan. aficionado, un gran fan, un fan. forofo. Y en lo que yo he podido leer y comprobar, con los vinos secos de Jerez están muy próximos. Sanlúcar de Barrameda y Jerez son tierras muy parecidas, pero tiene la diferencia que Sanlúcar de Barrameda está junto al mar y las bodegas están junto al mar y Jerez está un poquito en el interior. Sí. Obviamente las temperaturas de Jerez y las temperaturas de Sanlúcar son un poco diferentes, pero también las condiciones de humedad y de salinidad que hay en el ambiente. Y todo eso lo notan en los vinos, y los vinos tienen una personalidad Son muy diferente justamente por eso. Y luego ya cuando he estado con Guadalupe en Jerez, pues me ha encantado probar el amontillado, que es un vino seco, probar el cream, probar el moscatel, y bueno, y un clásico de toda la vida, el Pedro Jiménez. Sí, y siempre con moderación, ¿eh? Sí. Poquito. El Pedro Jiménez es una variedad de vino que tiene la peculiaridad de que la uva con que se hace el vino tiene un índice muy alto de azúcar y además es que se deja madurar la uva en la viña
y en consecuencia cuando se cosecha pues tiene bastante elevado el nivel de azúcar y por eso es muy dulce. Es un vino casi para tomarlo con los postres. Vale. Riquísimo. Lo más importante, que ya lo dijimos en el vídeo que hicimos en Jerez, es que si queréis probar un vino de aquí y tenéis curiosidad, pero os da miedo preguntar, no sabéis bien qué tipo queréis, no tengáis miedo, preguntad. Y si no sabéis qué tipo os gusta, no tenéis mucha experiencia así en el vino eso, preguntarle simplemente al camarero cuál es su preferido y probar. Pero luego también hay otra nota que a mí me gustaría, ya me está cortando. Ya te estoy cortando, hay que pasar a otro tema. Que me gustaría llamar la atención sobre los vinos, que luego los vinos tienen su proyección en la gastronomía y en la gastronomía andaluza, los distintos platos que se cocinan aquí en esta tierra andaluza, pues tienen mucha singularidad justamente por los vinos que están utilizando a la hora de elaborar los distintos platos. Claro. El vino blanco, no digamos el vino con reducciones que hablábamos anteriormente del Pedro Ximénez, una maravilla. Vale, y también nos ha preguntado otra de las chicas que nos han escrito, dice, voy a Cádiz en mayo. ¿Alguna especialidad para comer? ¿Algo que recomendamos? Bueno, pues las cosas típicas de aquí las puedes encontrar en los bares del centro. O sea, quizá no recomendamos tanto ir a un restaurante así más formal como a un bar más de tapas. Y hay varias tapas que son muy típicas de aquí y que no te puedes ir de aquí sin probar. Yo he pensado las tortillitas de camarones. Los camarones son unas como gambas muy pequeñitos, crujientes. Sí, muy bueno, muy especial. También los chicharrones. Los chicharrones ya es del cerdo. Sí, es una carne de cerdo cortada. Con mucha grasa. Con bastante grasa, pero cortada muy fina y con limón por encima, con un poco de limón exprimido por encima que le da un punto así ácido, buenísimo también. Las papas aliñadas. Sí, ¿no? Que son patatas cocidas y así en frío, con cebollita, con diferentes ingredientes, muy buenas, con vinagre de Jerez. A mí me gustan mucho los langostinos. Los langostinos de Sanlúcar de Barrameda. Son increíbles. Sí, son muy buenos. Si os gusta el marisco, los langostinos son especiales. Y me gusta también mucho el cazón frito. El cazón es una especie de tiburón pequeñito, me encanta. Que si lo veis vivo es bastante feo, ¿no? Es bastante feo, pero está muy bueno frito. Y las pijotas fritas están muy ricas. También las pijotas. Pero las pijotas son ya diferentes, es un pescado blanco más pequeño. Pero lo que me encanta no solamente es el pescado frito, sino los guisos de aquí, de Cádiz. Vale. Por ejemplo, las patatas con choco, que son las patatas con calamares. Los garbanzos con langostino. Los garbanzos con langostino. Todos esos guisos hay que probarlos. Sí, muy bueno y muy especial. Sí. Y ya para acabar, nos preguntan, así en general varias personas han preguntado recomendaciones para venir de vacaciones en verano a España. Según lo que busques. Bueno, según lo que busques, pero hay una cosa importante, hay algo fundamental que es el clima. En España, en verano, en algunas zonas de España, hace mucho calor, pero mucho calor de sufrir. O sea, yo no le recomendaría a nadie visitar Madrid o Sevilla en julio y agosto. Pues Madrid en agosto tiene su encanto, ¿eh? Yo no iría a Madrid porque de vacaciones. Estás casi solo. Sí, pero... Y no tienes que hacer cola ninguna. Bueno, a mí no me gusta el calor y no lo recomendaría. Pero yo buscaría sitios frescos, ¿no? Para el verano. Por ejemplo, Galicia, ir a la costa de Galicia. O si queréis conocer el centro de España, más el interior, en nuestra provincia también podéis visitar el norte de la provincia. Las zonas más frescas. ¿No? Que hay pues piscinas naturales, gargantas, ¿no? Que son... ¿Cómo podemos describir lo que es una garganta? Como una son cascada. Ríos de sierra. Ríos con agua muy fría. Y las piscinas naturales. Piscinas naturales y bueno, es bastante agradable en verano. Y luego es que en Extremadura en verano casi todos los pueblos tienen fiestas populares. Que son, desde luego, muy típicas y que se pasan fenomenal. Y muy divertidas. Y te lo puedes pasar muy bien gastándote muy poquito dinero. Muy poquito dinero. Porque en los pueblos el turismo rural es cada bastante pueblo accesible. Tiene su personalidad y tiene unas fiestas que desde luego
se puede disfrutar muchísimo en ellas. Sí. ¿Y recomiendas algún pueblo en especial en verano? En Bueno, verano, en Alcántara, por ejemplo, hay un festival de teatro Ay, muy bonito. Y fijaros el Festival de Teatro Romano de Mérida. En Mérida también, Que claro. es un festival de teatro Con los mejores actores de España. impresionante. Sí. Y sobre todo donde se desarrolla, claro, el teatro ¿no? Porque romano. es el teatro romano, Sí. impresionante. Bueno, pues yo estas eran las preguntas que me había apuntado. Papá, ¿tú tienes algo que quieres compartir, algo que quieres decir? Yo lo que quiero decir es que estoy muy contento aquí en Cádiz con Guadalupe, que disfruto muchísimo y que yo soy un fan más de Guadalupe. Un forofo, Forofo. que era la palabra que ha salido aquí hoy. ¿Te gusta el té que te he servido? Me gusta mucho. ¿Te gusta? Me gusta mucho. Es chai, té chai. Sí, sí, muy rico. Bueno, ya sabéis que si estáis dentro del Club de Español podéis descargar la transcripción de este vídeo y hacer los ejercicios interactivos. Yo, como siempre, espero que el vídeo te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo. Si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo conmigo y con mi padre, suscríbete al canal, que no te cuesta nada y a nosotros nos ayudas mucho a crecer y a que estos vídeos lleguen a más estudiantes de español como tú. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós! ¡Adiós!